¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, tratando de acercar la realidad en esta una nueva temporada, la cuarta que llevamos batallando contra la desinformación. ¿Cómo le va, Sempile? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte muy bien. Bueno, Aquí me alegro estamos mucho, me alegro en un contexto económico tranquilo, ¿vio cómo inflacionario, estamos, no? digamos, inflacionario, no Uno se- recesivo, como dijo un amigo, No. entonces por ahí uno puede respirar un poquito más. Uno ya entre ¿No? tanta adversidad ya como que surfea todas las batallas, así. El argentino tiene una cáscara muy dura, Sí, sin dudas. para bancarse Sí. muchos garrotazos. Con un poder ¿Hasta de dónde? ¿Hasta cuándo? Pero resiliencia bueno, sí, resiliencia impresionante. importante. Pero bueno, así Ujú. estamos. Bien. Bien. Para hacerlo más, De pie, que no es poco. que no es poco. Exactamente. Hoy tenemos un invitado, Sí. un querido amigo, un historiador importante, un muy buen músico. Pero no me lo presente todavía. No, Tuve miedo. la por dejo un picando momento. y la temática hoy tiene que ver con el agua. Bueno. ¿No? Vio que por ahí se habla mucho. Bueno, la historia del agua, vamos a repasar un poquito la historia del agua en la provincia de Santa Fe y a través de la misma vamos a ver si podemos acercarnos a poder generar algún tipo de argumento para comprender la realidad. Dale, ¿te ¿No? parece que presentemos el tema del día? Así es. Así nos adentramos al tema de hoy. Vamos. Dale. La historia del agua en Santa Fe es una temática muy poco desarrollada en el marco de la historiografía regional, lo que no deja de llamar la atención, ya que el agua ha sido un agente fundamental en la configuración de los territorios y en función de eso ha sido un factor protagonista de variados conflictos sociales a lo largo de la historia. Hoy en Catalejo, la historia del agua en Santa Fe. Ahí estaba la presentación entonces, ¿eh? Sí. Vamos con la historia del agua en la provincia de Santa Fe, un poquito un repaso, va a ser un repaso rápido, pero seguramente el invitado ha preparado, como siempre, una síntesis importante para poder acompañarnos. Aguas no valoradas muchas veces. Agua inaccesible para otros. Exactamente. Pablo Suárez, querido Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas Bienvenido. tardes, muchas gracias por la invitación. Está bien, historiador, músico, Escritor, cumpleañero del 7 de septiembre como quien les habla. Estamos armando la cumpleaños Escritor. juntos para el Vamos. año. músico, Vamos a hacer gran algo, vamos a hacer algo músico. juntos este año. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, Ahí invítenme. Vamos a alquilar un galpón Sí. o algo así. En el barrio Ah, 7 de septiembre. Se viene. ¿No? De día. Tengo amigos en La Peña, Central, ponemos un abrazo. Se viene fuerte, digamos. Se viene fuerte, sí, con picante. todo. Este Bien. año, este es el año. Este es el año. Bueno, Pablo, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo podemos adentrarnos en esto? Vos Mira, usted que es una Gran persona... historiador de la ciudad, debo Sí, decir. claro, Un libro Ciudad que me Libre. gustó Sí, pero no muchísimo. escribe por Sí. escribir, sino que si no es Muy disruptiva la cosa no va. interesante, me encantó. Y por eso lo invitamos. Claro. Mira, viste, cuando vos decís la historia del agua, decís, uy, Claro. este es un claro. delirado. Voy a soltar las manos. Claro, ¿Está permitido? dale. Bueno, Sí. este es un delirante. O habla de cosas, escribe del agua porque no quiere, porque le esquiva al conflicto, porque no quiere hablar de cosas conflictivas. Claro. Entonces el claro. agua, y se creen que escribir la historia del agua, trabajar sobre la historia del agua, es solamente ver la vida del río, sentarse frente al río a ver pasar Una guitarra, el río, un camalote, Claro, un una sauce. canción mexicana. Exacto. ¿No? Claro. O, también es cierto que hay todo un género que avala eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, sí, Mucho, claro. un género musical Ujú. o un género pictórico también, que es el Ujú. pintar, esa cosa bucólica del río. Romántico. Exacto. Entonces, pero no es así. ¿Por qué? Porque en la medida en que los seres humanos y todas las especies animales necesitamos el agua para vivir, el agua es una cuestión social. ¿Por qué? Porque para organizarse los hombres en algún momento debieron decidir qué hacían con el agua. Claro. Y una cuestión política. Y ahí inmediatamente el agua se convierte en un elemento. Por un lado, en organizador del espacio. Es Ujú. decir, cuando Garay funda Santa Fe cerca del río, no la funda porque le gustaba esta cosa de sentarse a ver un paisaje hermoso, sino porque era un canal de comunicación rápido. Claro. Y estratégico. Y había muchas en Santa Fe, en Ujú. esa región había mucha agua, entonces se podía alimentar el ganado y se podía regar las huertas o se podían regar los cultivos. Y ahí te das cuenta que el agua no es solamente esta imagen de ver pasar el río, que está bueno, está bárbaro, sino también es un gran comunicador y es lo que hace posible la vida en sociedad también. Entonces, ahí ya no está, ya perdimos de vista un poco esta imagen de sentarse a ver Exacto. pasar el río. Claro. Estamos Pasó otro diciendo, nivel. en ese sentido, cuando se organizan las ciudades, los lugares más importantes siempre van a tener acceso a agua, a buena agua.
Y eso es así desde la Edad Media hasta hoy, donde, Claro. como vos sabés muy bien, el agua es un gran asignador de poder, o mejor dicho, es un buen reflejo de cuánto poder tiene una persona. Y en este sentido hay algo que, ahora que lo vinculo con un tema que está mucho más en agenda que el tema del agua, que es el de la historia de las mujeres. Digamos, en un momento te decía que la historia de las mujeres era interesante porque para conocer qué tan desigual era una sociedad, había que ver cómo estaban las mujeres en esa sociedad. Ujú. Y en ese sentido, y fue una historia que durante mucho tiempo estuvo sin escribir. Las mujeres estaban ahí, pero la historia era de los hombres, una historia de grandes hombres, etcétera. Hasta que, ponele 1960, el movimiento de historia de las mujeres, a partir de los movimientos feministas, el movimiento de historia de las mujeres creció y se convirtió se consolidó como un área de estudios de la historia, de la sociología, de las ciencias sociales, con muchísima fuerza. Y ahí ya todo cambió. De alguna manera el agua es lo mismo. El agua está ahí como subordinada, sí, Garay se puso acá, después se tuvo que trasladar, entre otras cosas, porque el río se comió media ciudad de Santa Fe. Claro. Exacto. Y ahí tenés el agua Ujú. como un factor muy importante. Y en ese sentido, como decíamos de las mujeres, el agua también es muy importante, porque para ver cuánta igualdad o desigualdad hay en una sociedad, fíjate qué agua tienen los más pobres y qué agua tienen los más ricos. Y ahí es como comparar los ingresos, digamos. Bueno, y ahí es donde ya tiramos por la borda, para decirlo con una metáfora fluvial, esta visión idílica de la historia del agua y estamos hablando de una historia de conflictos. Una historia de conflicto por la calidad de vida, una historia de conflicto por la buena comunicación, porque el que está cerca del río o cerca de la costa va a tener mejor comunicación que el otro. Una historia de la calidad de vida en el sentido de las inundaciones también. Sí, claro. Ujú. La última inundación de Santa Fe, la del 2003, ¿por qué tuvo tal repercusión? Porque se inundó gente que nunca se inundaba. Porque que se inundaban siempre los mismos, no había problema. El tema es cuando un poco más El era tema masivo. cuando se inundó Claro. gente que nunca se inundaba. Y que ahí llegó a se barrios convirtió- donde nunca llegaba. Ahí tomó una trascendencia, porque ustedes son gente que le gusta mucho las noticias. Siempre hubo noticias de inundados en Sí, Santa sí, Fe, claro. en la provincia de Santa Fe. Ujú. Siempre. Las poblaciones bajas, ¿no? Esas cuestiones costeras. Sí. Hablabas del tema del poder del agua, ¿no? De manos de quién está el agua. Nos tocó pasar, vivir, transcurrir en Capilla del Monte, donde claramente había gráficamente, explícitamente alguien que abría y cerraba El grifo. el grifo. Tenías o no tenías agua según sector y según, ¿no?, Claro. los intereses. Bien. Esto en Rosario, ¿cómo ha sido el tema de mano en mano del poder del agua? Bueno, Rosario tiene una historia muy particular con relación al agua, porque fue una de las pocas, o sea, Rosario tuvo una empresa privada, una empresa desde 1887 hasta 1949, que hay muy pocas ciudades en la Argentina que tuvieron una empresa privada de agua, porque en 1800, en esa época, digamos, en 1912 se crea Obras Sanitarias de la Nación, que se hace cargo del servicio de aguas en todo el país. Pero Rosario ya tenía su empresa, que como dije había sido concesionada en 1887, una empresa de capitales ingleses. Y ahí hay una historia muy interesante para contar. Finalmente la termina estatizando Perón, Ujú. junto con los ferrocarriles y Claro. todas las otras cosas, se termina estatizando el agua de Rosario. Hay un Ujú. decreto para estatizar la Compañía de Aguas de Rosario. En Rosario sabemos que también es muy desigual, ¿no? Inclusive, pese a que, acá me pongo un poco una camiseta que no es mía, pero conociendo a la gente de la empresa de aguas, es gente que trabaja muy bien y que busca de todas maneras tratar de brindar mejor acceso al agua Calidad. para todos, lidiando contra un prejuicio que hay que el agua es gratis porque estamos cerca del río. Lo cual es ridículo. Estamos cerca del río, sí, pero no es gratis, porque sacar el agua de ahí, sacarla del río, procesarla y hacerla potable, Sin duda. hay un gran insumo de recursos, de energía y de trabajo, que no siempre se puede pasar a tarifas. Y en ese sentido, no es que quiero que aumente el servicio de agua. En realidad lo ideal sería que la gente consuma más responsablemente el agua, Ujú, claro. y de esa forma ese sería un primer paso o un paso para que la gente que tiene dificultades de agua pueda tener. Digamos, a lo que voy es que si vos
pagás barata el agua y la dilapidás, el volumen de agua general que se produce de agua es muy grande. Pero vos la pagás barata y la dilapidás, entonces de alguna manera complicás las inversiones de la empresa, que ahora es estatal nuevamente. Y las obras. Y complicás las obras. Claro. No, esto es muy sencillo. Sin embargo, hay gravísimas, la empresa tiene dificultades para poder, no estoy defendiendo a la empresa, estoy diciendo lo que mi experiencia dice, capaz lógico, hay gente que opina de otra forma. Pero me parece que ahí hay un punto también que es muy difícil. Y después está el crecimiento caótico de las ciudades y la falta de organización, la falta de previsión del crecimiento de la ciudad, y eso hace que haya un montón de gente con gravísimos problemas de agua y que, por lo menos por el reglamento que yo tengo, la empresa trata de todas maneras de organizar con los vecinos que eso funcione de la mejor manera posible. Pero sí, el caso de la ciudad, porque es el barrio Toba, conocido como barrio Toba de Rusión, ¿no? De zona sur, suroeste. Cabín 9, Cabín 9 donde no hay agua, en algún lugar no hay acceso al agua, ¿no? Y no todo el agua no es segura, ¿no? Claro. Ese es un problema también. Que uno lo ve en relación a esta diversidad cuando vos los ves, los barrios que tienen muchas piletas, ¿viste? El Pillo, Tunfunes, los barrios mejor. Eso nos pasó, bueno, hay que traer a colación de lo que es las sierras cordobesas, claro. Se le aseguraba el agua a la gente que tenía piletas, por ejemplo, claro. ¿No? De una forma asegurar también el turismo, claro. Pero para aquellos que vivíamos de manera constante en el lugar, no había agua o te daban agua 1 o 2 horas. Claro, pero acá ahí, el problema es que hay mucha agua, exacto. Supuestamente, pero mal utilizada. Claro. Pero volviendo al tema falta anterior. De acción política, ¿no? Claro, después, volviendo al tema de las piletas. Mucha gente dice, bueno, pero es agua de pozo. Y yo me imagino a los del vecino de 20 cuadras diciendo, dame agua de pozo. Yo no tengo ni pero ¿sabes cómo te agarro el agua de pozo? Está a 140 metros. Exacto. Claro. O te dirían, no tengo la estructura para poder hacer agua el pozo. De pozo. Dame ese pozo. Carísimo, si yo lo manejo. En un montón de localidades cercanas a Rosario, fruto de un problema ambiental, natural, podríamos decir, que es que las napas tienen mucho arsénico, naturalmente. Exacto. Tienen arsénico. Sí. Hay un uso muchísimo más racional del agua. ¿Por qué? Porque el agua potable se usa para tomar. Y el resto para los que hacen. Y el resto para regar las plantas, lavar, etc. Nosotros pasamos acá y vemos a la mañana a todos los porteros. Sí, terrible. Regando la vereda con agua potable. Es un agua que hizo un circuito, salió del río, se potabilizó, claro. Va a la red y termina empujando una hoja porque el portero no la quiere barrer. Le da presión con la manguera para sacar una hoja o otra cosa. Exacto, sí, tal cual. Entonces, y que uno se replantea entrar en el debate, porque seguramente ¿no? Vamos a ir corriendo. Es muy absurdo. Hay una cultura del agua que es muy difícil, que en algunos lugares secos tienen y que nosotros no tenemos, que es una cultura del buen uso del agua, y que me parece que lo que no se logra comunicar es que ese mal uso del agua que hacemos los que tenemos agua potable en algún punto repercute sobre el otro. Después habría que apelar al corazón de esa gente para decirle, claro. Flaco, no es lo que está mal es que vos estés regando la vereda, es porque es difícil de comunicar que el agua que él está tirando ahí se la está sacando a otra persona de Cabín 9. Porque no es estrictamente así. No. Porque el Cabín 9 no tiene ni una instalación de agua. Claro. No tiene canilla, entonces no es que se la está sacando. Claro. Yo recuerdo algo parecido a eso en Capilla del Monte, una mujer en una hostería, no me olvido más. Plena sequía, la gente tenía que tomar en tiempo el baño porque no había más agua. Había de 14 a 16. Se podía bañar obviamente en los campings o en el arroz no estaban ahí para bañar. Y una señora estaba con la canilla abierta en lo que era la cocina comunitaria, donde uno se podía en la cantina comunitaria, enfriando los huevos duros. Con el chorro abierto. Ahí está. Bueno, o aquel que riega las plantas o se pone a sacar la hojita cuando tenemos unos barrones que está decretado que se viene un tormentón 15 minutos después. Sí, de eso, ¿no? Es absurdo. Claro, pero es absurdo. Ahí donde te das cuenta educación que hay cultura, y hay una cuestión. Lo que pasa es que es difícil decir, no es una cuestión de poder porque el portero no tiene y tampoco poder. Es una cuestión con los encargados. Claro. Le mandamos un abrazo o con los que lavan el auto, que ponen en la radio y se dejan la manguera abierta y se van a buscar agua de casa y vuelven y mientras tanto no pasa por ahí estrictamente, pero también pasa por ahí. No pasa solo por ahí, pero ese es un punto, porque también
mientras no entre en la agenda, es como el tema de las mujeres. Exacto, Mientras no, existe, entre en la agenda, no es un existe. problema, claro. Y el tema de las mujeres, bueno, quizás los que trabajamos por el derecho al agua y toda esta agenda, lo que tenemos que hacer es, pero es muy difícil, mostrar la capacidad de lucha, compromiso y masividad que logró el movimiento de mujeres. Sin duda. Bueno, recordemos lo difícil que hay una ordenanza municipal, por ejemplo, de que tenemos todos y todas la posibilidad de ir a cualquier comercio gastronómico de la jarra de agua, y hoy por hoy aquellos que son los propietarios de los mismos, dicen, no. No te venden agua. Y te venden un agua tengo mineral. un agua mineral, Claro. pero no tengo nada de mi O jarra de la en algunos canilla. clubes te venden un vaso de agua mineral, pero un vaso de 200 pesos. Vamos Claro, al corte. es una locura, y porque ya hay volvemos. ordenanzas vigentes. Si no se ponga nerviosa. No me pongo nerviosa con el agua, me pongo nerviosa. El agua es terrible, pero bueno. Corte y volvemos. Vamos, dale. Muy bien, estamos de regreso en Catalejo charlando con el querido Pablo Suárez. Me encantan estos programas de Catalejo Sin así, duda, con este sin duda. carácter Y histórico. después te dicen, muy buenos los temas. Y claro, pero Me encantan. debería ser masivo, Sí. esto, pero no se da estos debates. Por eso estamos acá Bueno, nosotros empecemos. y por eso tenemos a Suárez escribiendo sobre esto, ¿no? Empecemos. Sin duda. Bueno, la historia un poquito, porque usted sé que tiene un libro muy importante que invitamos a leer. No tenía que haber tenido El para problema mostrarlo, es- pero bueno, no quiero parecer cortando aparecer. la cámara, No, va a aparecer igual, va a aparecer. pero es un periodo. ¿Cómo Mirá, podemos manejarnos yo en el último? mi trabajo en este tiempo está orientado a escribir una historia del agua en Santa Fe. Desde aquellos días de Garay, como mencionábamos antes, el plan de mi vida es llegar hasta hoy. Claro. No hasta hoy, sino hasta el día que yo deje de escribir este libro. Claro, claro. Pero claro. en ese sentido, ¿por qué? Porque aunque a ustedes les parezca mentira, no está escrita esa historia. Ujú. Y ahí volvemos al tema de la escasez. Las mejores escuelas de historia del agua en la Argentina, la mejor de todas, ¿quién los tiene? Los mendocinos, Ujú, que sin tienen duda. terrible problema con el agua. Y que tienen una ley, de hecho, ¿no? Pero que los el- gobiernos siempre van buscando erosionarlo. El tema del agua en Mendoza Claro. es fundamental, porque Sí, sí, además, sí, sí. como no llueve, Claro, cada claro. gota de agua que baja por las acequias tiene un valor, o de las napas, ¿no? Entonces, bueno, por lo que fuere, Santa Fe no tiene una historia del agua. Una percepción que yo tengo, digamos que no lo pasé a valores, digamos, no lo escribí, pero lo tengo que trabajar más. Raquítico fue, digamos, Sí, ¿no? pero creo que ustedes, conociéndolos a ustedes por no solo su ideología, sino su concepción del mundo más general, creo que podemos dialogar y Sí, ustedes sin pueden duda. aportar mucho. Creo que no existe una historia del agua en Santa Fe, porque de alguna manera somos presos de lo que podríamos llamar el fetichismo de la tecnología. Ujú. Reconocer que Santa Fe tiene una historia del agua deficitaria, con toda el agua que tenemos, y reconocer que Santa Fe tiene recurrentemente inundaciones que afectan a miles de personas, es reconocer que toda nuestra técnica no puede contra la naturaleza. Absolutamente. Y eso es un déficit. Ujú. Y esto es reconocer eso, y bueno, como a la política y a la historia y a las sociedades le pasa lo mismo que a las personas. Es Ujú. duro reconocer lo que hacemos mal. Ujú. Pero en algún momento las posibilidades para cambiar es reconocer lo que estamos haciendo mal. Eso Sí. también Claro. lo sabemos. Y profundizar sobre Exacto. debates como el modelo de producción, ¿no? Exacto. Los suelos que están impermeables, ¿no? La falta de árboles para generar el proceso, bueno, tantas cuestiones, ¿no? Por eso me parece que es interesante verlo en dimensión histórica. O sea, Santa Fe en 1905 tuvo una inundación enorme. Y en los 60s, en los 80s, la que se llevó el puente colgante, la del 82, Claro. la de la canción de Piero, sobre Exacto. inundado del Paraná, 80. Después tuvo la del 2003. Y aunque a usted le parezca mentira, hay solamente un libro serio sobre eso, sobre la del 2003. Las otras no están. Increíble. No están. En Rosario mismo, el Saladillo se ha inundado mucho, pero el Ludueña se desbordó un montón de veces. El Ludueña es Ahí terrible. estoy muy Sí, enfocado yo porque yo me inundé en el 86, yo vivía en Juan B. Justo del Boulevard Rondó, de 2 cuadras para allá, Ujú. no para el río, sino para el otro lado, y nos inundamos varios tiempos, 2 días, con mucha agua, con 2 metros de agua, y todo Empalme también. Y bueno, y Rosario no tiene una historia de sus inundaciones. ¿Pero por qué? Para mí, en mi opinión, por eso digo, lo estoy pensando, pero todavía no lo tengo Claro. claramente expresado. Me parece que ahí hay que reconocer la política y la gestión, y la sociedad tiene que reconocer que
las estrategias que se fijó para lidiar con este tema fueron inútiles. Ujú. ¿Y por qué digo la política? Porque al político le gustan las obras, le gusta prometer obras. Entonces, nunca vas a leer... Cuanto más problemas, más obras, ¿no? Y no estoy O más hablando, y no promesas, estoy no sé hablando si de obras. corrupción. No, no, se Vos lo entiende. pensaste, yo no lo dije. No, pero se Yo no entiende. dije que las obras No, pero públicas, grandes obras públicas pero generen sirve corrupción. como plataforma política y plataforma también o helipuerto para las campañas, digamos, ¿no? ¿Por qué? No solo por eso, por los volúmenes de dinero, sino porque además hay que tener mucho más coraje para decir, acá no se construye. Que decir, vamos a hacer una presa de 8 metros de alto para que nunca más se inunde, qué sé yo, Empalme Graneros. En realidad lo que habría que decir es, de la represa, para que no se inunde Empalme Graneros, de la represa, la represa retardadora, para aguas abajo no se construyen barrios nuevos. Eso sería una política de gobierno de largo plazo, pero no. Van a habilitar construcciones en zonas inundables y van a... ¿Por qué? Porque la política no puede... Y a los mismos le van a vender la solución de la Exacto, represa. y una Claro, represa más alta, ya más entonces, alta. de 10 metros. Claro. Pero con pileta asegurada y con agua Sí, bien entonces, transparente. Es con muy carpincho, absurdo como, todo ¿no? eso. Normalmente Es muy no, sí. ridículo, Sí, pero es muy triste porque además, totalmente. en definitiva, terminan perjudicando a la gente que va a vivir ahí. Pero a los políticos les encantan las grandes obras, les encanta prometer grandes obras, faraónicas, grandes y más grandes. Y si una colapsa, porque fíjate en el Ludueña, se inundó mucho durante la década del 10, el 20 y el 30. En el 40 se planea el entubamiento del Ludueña, que funcionó bien hasta el 60, Ujú. que se inundó fuerte, mucho, en los 60 hay 3 inundaciones grandes. Entonces se hacen los aliviadores, hasta el 86. Porque si vos seguís construyendo, el volumen de agua... De alguna sigue- manera va a buscar. Claro, ¿no? porque Como te aparte dije vos, no siempre. es lo mismo, esto es obvio, vos cuando vos tirás agua en la tierra, Ujú. el agua baja. Cuando tirás Ujú. agua en una baldosa, el agua corre. Corre, claro. Esto es básico. Claro, Bueno, claro. los políticos lo saben. Entonces digo, hicieron la obra, después de la inundación del 86, hicieron la obra en el 95 en la represa retardadora. Pero después siguieron construyendo. O sea que están agregando riesgo. Claro. Con el absurdo máximo del barrio Danfield. Que ya en el nombre, El nombre es un flash. el nombre Dam significa, no Diego Armando Maradona, Claro, significa represa. claro. Entonces, Danfield es como si llama, Me suena es como si se Springfield también, llamara ¿no? Pero bueno. Inundalandia. Claro, Inundalandia. Claro, Homero apretando el... Exacto, Claro. es como Inundalandia. Porque Claro. vos te vas a ir a un barrio que se llama Danfield. Es el barrio de la represa. de la represa. Y lo van a construir en una zona que es... Depende de lo que llueva en Pérez, porque viene todo el agua de Claro, Pérez. Depende claro. de lo que llueva en Pérez, te vas a inundar. Y son casas de no sé si de qué tanta categoría, pero es un barrio privado. No es un asentamiento irregular. Claro que bueno, está ahí porque no puede estar en otro lado, porque No es- bueno. claro, Sí, gente que te se fue. sube el agua y te lo Lo lleva. pero echaron bueno, claro. como los tobas que los Sí, echaban sí. del Chaco y se iban a vivir al lado de la vía. Y Ujú. en Empalme se inundaron mucho. O van a lugares bajos donde pueden. Sí, claro. Donde se O puedan la sentar. gente de allá de Nuevo Alberdi, que se inundó Ujú. fuerte en el 2007. No, acá están vendiendo Una gran el inundación. valor del metro cuadrado Acá en dólares. Van a pagar carísimo por algo que es de mucho riesgo. Y bueno, digo, la culpa es del gobierno, de los estados que habilitan, claro que sí. Pero de todos modos, muchachos, es como comprarle un auto a un gitano. No, con respeto. Al gitano Juárez o al gitano Sí, 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 Martínez. sí. Claro. Digo, O el es- gitano de los 12 apóstoles también, Acuña. Claro. es una conducta de riesgo, vamos a decirlo Claro, así, es como una con el conducta de- alcohol o con... Exacto. Eh, Es temerario, digamos. comprar Claro. comprar un temerario. terreno en un barrio que se llama Danfield es una conducta de riesgo. Claro. Claro. A lo Diga, sumo va a acarrear algún tipo Aunque el Estado es Avale. aunque el Estado avale que te otorgue propiedad sobre eso, porque si vos compraste, el Estado va a avalar, va a haber un escribano que va a decir, esta tierra es de Maidana. Esta tierra con estos 2 metros de agua también es de Maidana. de... Claro. Claro. Es Pero la ridículo. solución... Y yo lo que no sabemos puedo si hacerse será cargo del de- Estado es el poder de reventa que va a tener esa tierra, ¿no? Pero el privado hizo su negocio. Ya lo hizo. Ya está. El Ya privado está. ya está. Ujú. La inmobiliaria, que alguna vez habría que escribir una historia
del poder inmobiliario en Rosario, por lo menos desde el 90 para acá, desde las privatizaciones para acá, porque realmente es un poder, ustedes es un poder que se ha consolidado como uno de los grandes Tremendo. poderes de la ciudad. El inmobiliario hizo su negocio, después se inundarán y va a decir, bueno, pero el privado, cuando le hagan juicio al privado, va a decir, bueno, pero acá Esto el es Estado me lo responsabilidad del habilitó. Estado, claro, y responsabilidad del Estado en todo caso, no solo por habilitarme, sino para controlar las inclemencias, ¿no?, climáticas o la voracidad del agua, ¿no? Exacto. Es así, qué trampa, ¿no? Pero bueno, bueno, mi plan, en el que estoy medio Solari, un plan. en el que está medio Solari, lo voy a decir, no para Eduardo Jorge. no para victimizarme, sino porque Sí. es un tema que no logró instalarse con fuerza en Rosario. Y bueno, yo la estoy remando. En ese sentido es muy bueno este espacio porque de alguna manera puede ser que algunas personas las de escuelas las ciencias también, sociales, ¿no? así se Claro. puede acercar a encarar el Pienso tema. también en las escuelas, digo, me parece interesante Sí, que se lo que pudiera el tema tiene un gran abordaje desde la ingeniería. Exacto. Los que Claro. saben todos, el problema también que tenemos los cientistas sociales es que dejamos en manos, y los ingenieros no tienen la culpa, dejamos en manos del ingeniero todo el conocimiento sobre los problemas sociales del agua. Cuando en realidad los ingenieros pueden tener según qué ingeniero sea, obviamente, porque está Eric Zimmerman, Arroyo, Postiglione, hay ingenieros hidráulicos que son muy buenos Ujú. y con una visión holística del asunto, y hay otros que solamente ven metros cúbicos que van para allá, metros cúbicos de acá, para allá, qué diámetro tiene que tener el caño, y nada más. y dale Claro. nomás. Entonces, el plan, mi idea o mi proyecto, digamos, es tratar de que esta historia sea escrita, sea pensada. Y después ya veremos qué producción hace, cómo se vincula con la sociedad y cuánta incidencia puede tener esta gente que se esté formando en este sentido en promover y en colaborar con movimientos que colaboren a la causa del derecho al agua, mejor acceso al agua para todos, que también tiene que ver con esto, no es solamente una cuestión académica, que a Claro. mí me interesa mucho lo académico, lo lamento, me da culpa, pero vos me decís, hay un tema que es re chiquito así Claro. y me interesa, es Claro, como, claro. como el que le gusta el fútbol, Sí, claro. perdés de vista todo. Y decís, creo que "No, llevarnos Es como también dijo el a- Chiquitapia, no lo entenderías. Exacto. Cada vez ¿Eh? llevarlo No también entendí. un poco el terreno de lo popular, ¿no? Y de lo Por eso te entendible. digo, También, claro. también hay una idea, hay un compromiso de que trabajar desde las ciencias sociales y articular con los movimientos sociales, con la gente que está trabajando por el derecho al agua y por todas estas cuestiones, para colaborar con eso, para dar más elementos, para comprender históricamente esto, para comprender, como vos decías, que son modelos de desarrollo, Sí, son claro. modelos de producción, Ujú. que son los que están en juego y con los que terminan generando grandes desigualdades. Ni más ni menos que acceso a la información, ¿no? Pero en el caso del Claro, agua tal encima, con una patina técnica. Claro. El ingeniero dijo, Exactamente. el funcionario un dijo, terreno donde Lejísimo. en la la estructura de costos la persona indica común que- no entraría, digamos, en la discusión. Muy ¿no? Sí, lejos. Lo ves digo, muy y lejos. una racionalidad como es la de la ciencia, Ujú. que parece inapelable. Lo dicen los científicos, Ya lo está. dice el estudio de impacto ambiental. Tal cual. Y ese estudio de impacto ambiental lo hizo de acuerdo a ciertos parámetros, a cierto modelo de lo que está bien. Absolutamente. Entonces, a esto voy. Muchas veces esas cuestiones están permeadas de ideología, Ujú. pero están revestidas de una racionalidad científica que aparece como inapelable. Y Totalmente. ahí sonamos. Ahí lo Porque ahí el tenemos que lo- maneja eso, Claro. maneja todo. Absolutamente. Bueno, Pablo, Muy gracias. interesante. Muy Gracias, interesante. Pablo, La por vamos a venir. seguir. Muy Gracias a interesante. Por ustedes. escribir. Gracias a ustedes y seguimos en las redes, Catalejo, todo lo que ustedes hacen, hay bicho de radio, todo lo que hagan. Todo. Nosotros estamos Igual ahí que prendidos. nosotros con usted, Suárez. Bueno, ¿No, Somos Nos, mutuos por eso nos seguidores. llamamos nos también. retroalimentamos. Nos retroseguimos. Gracias, Pablito Suárez. Estuvo con Gracias. nosotros. La historia del agua, muy interesante. Sí, muy interesantísimo. reflexiones y claramente cuestiones a seguir y que invitan a seguir Y escudriñando. vayan ¿no? por su libro. Y a vayan por buscarlo. su libro. ¿Eh? Nos reencontramos ¿Dónde, la semana- perdón, ¿dónde sí. es el libro? ¿Dónde se puede conseguir? Perdón, pero tengo que hacer. Bien, en las Ya lo dijo librerías él, claro. del centro, pero no en las grandes cadenas. No en las Muy bien, grandes ahí cadenas. estamos. Ahí está. Muy bien. Ahí lo ¿Listo? invitamos a concurrir entonces. Fabián Arias, Hernán Cabrera, Sofi, Aleofel y toda la gente trabajando para Catalejo. Exactamente. Nos reencontramos la semana que viene. Dale, nos vemos. Chao, gracias. Chau, chau.